agradezco a mis amigos, a mi amiga, al presidente del instituto, a Enrique, a todas y todos ustedes, esta extraordinaria oportunidad de platicar, de participar, me decían, en una conferencia magistral. Yo creo que es más bien una plática, espero que sea sabrosa, ¿no? Una plática que pueda resultar de su interés y que resulte útil para ustedes, para nosotros y para el partido. Es domingo, así que es fantástico que estén aquí, que estemos. Yo, para no tener problemas, me traje a mi esposa, pero además me acompaña siempre, y siempre tenemos 36 años de casados y duramos 10 de novios, nada más imagínense. Me dice un día, me pregunta uno de mis hijos: oye papá, ¿es cierto que eres mandilón? Le digo, sí. Sí, soy mandilón, porque creo que si la mano que mece la cuna moviera el mundo, otra cosa sería. Viviríamos en un mundo de mayor igualdad, de mayor comprensión y con mayores y mejores valores. Yo creo mucho, soy un ferviente admirador de lo que significan las mujeres, no solo en nuestro país, en nuestra sociedad, sino en la humanidad entera. Así que gracias a las compañeras que nos acompañan. Miren, cuando Enrique me preguntó sobre el tema, yo le comenté que pudiese ser algo relacionado con la ideología como elemento de cohesión partidaria, y más en estos momentos tan difíciles que está viviendo el partido. Platicábamos hace un momento aquí en la plática previa sobre qué le está pasando al PRI. ¿Qué nos pasó? Nos pasó un camión encima. O sea, el resultado del 1 de julio fue algo, para los militantes de hace muchos años, algo terrible. La peor derrota electoral del PRI en toda su existencia como partido político. Nos ubica en una situación que, si no somos capaces de resolver con inteligencia, si no somos capaces de dirigir una adecuada refundación del partido, la existencia histórica de este instituto político va a carecer de razón. Y entonces sí, la historia podrá arrasarnos. Éramos muy debilitados. No fue lo mismo la derrota del 2000, cuando perdimos por primera vez la presidencia de la República. Perdimos la presidencia de la República el 2000, pero gobernábamos 22 estados. Teníamos el control prácticamente de todos los congresos locales. Teníamos un número muy importante de senadores y diputados federales. Y manteníamos, por supuesto, vínculos muy fuertes con todo el entramado institucional de gobierno en la República. Así que perdimos la presidencia de la República, pero no perdimos sustancialmente el ejercicio del poder. Hoy perdimos la presidencia de la República, perdimos la mayoría de los municipios, perdimos casi la totalidad de los congresos, solo gobernamos 12 estados y pronto habremos de enfrentarnos a ver si los sostenemos. Tenemos el número más reducido de senadores, 14, y el número más pequeño de diputados desde que somos partido político, 47. No le significamos nada a Morena. Podemos gritar, patalear, decir, llorar, hacer lo que querramos en el Congreso. No somos factor de negociación. Nada de que vamos a darle tal cosa al PRI para que vote a favor. No les importa nuestro voto, no les cuenta.
Es una situación terrible, terrible. Y frente a esto, la situación de organización y la situación administrativa financiera en la que queda el partido. Se le van a reducir sus prerrogativas económicas a más de la mitad. O sea, menos de la mitad tendremos como prerrogativas. Y cuidado, si seguimos perdiendo, vamos a tener menos recursos. Tenemos una multa, digamos, deudas más que multa, se agregan las multas, deudas por más de 500 millones de pesos como partido político nacional. Entonces debemos enfrentar la situación administrativa, no solo desde la perspectiva de que se reducen nuestros ingresos como partido político nacional, sino que tenemos que enfrentar deudas. En todo el país, empezando por el Comité Nacional, se van a reducir los espacios con apoyos económicos. En el Comité Nacional, yo creo que más de 1.500 colaboradores van a ser recortados. En los comités directivos estatales, sin duda alguna, habrá recorte de personal y disminución presupuestal. Esa es la situación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reconstruirnos? Es una situación difícil, sí, no catastrófica, difícil. Tenemos que reaprender a ser un partido político eficaz, un partido político útil a la sociedad, un partido político que dirija el ejercicio del poder hacia lo que es su base, su fundamento ideológico. Por eso pensamos que la piedra angular, ¿sí saben lo que es una piedra angular, verdad? Es la piedra sobre la que se soportaban las grandes construcciones. Esa piedra tiene que ser la redefinición, el replanteamiento, la afirmación, la confirmación de nuestra ideología, de nuestro proyecto ideológico. Porque si no estamos de acuerdo en lo que queremos, a lo que aspiramos, lo que vamos a proponer a la sociedad para el desarrollo democrático de México, entonces no tiene sentido tratar de reconstruir un edificio partidista que no tiene rumbo. Primero, pongámonos de acuerdo en el rumbo, porque el que no sabe a dónde va, cualquier lugar le es acertado, o puede perder en cualquier parte el rumbo. Fíjense que para no entrarle al lugar común de analizar por qué nos fue como nos fue el 1 de julio, las causas de la derrota son multifactoriales. Por supuesto, en el discurso, insisto, en el lugar común, hablaríamos del fenómeno de la inseguridad, de la corrupción, de la ineficacia, del abandono del partido, de los intereses y las causas de la sociedad y de su militancia. Y todo eso podemos resumirlo en una expresión: perdimos la brújula ideológica, perdimos el rumbo ideológico del partido, y después vinieron las consecuencias. Luego vinieron las consecuencias. Le pregunté a Enrique, le dije, voy a caminar para acá. Si les pregunto, si me pueden decir en qué línea del pensamiento universal se inscribe la ideología del partido. ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué dijo que fue tú? La socialdemocracia. Efectivamente, la socialdemocracia. Y nos podríamos poner ahorita a preguntar quién sabe lo que es la socialdemocracia
o los antecedentes de la socialdemocracia, o cómo se establece una diferencia con otras corrientes. Pero no se trata de eso, se trata de que les platique, la cuestión ideológica del partido. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden de ese término, socialdemocracia. Somos actualmente un partido que nos identificamos como partido socialdemócrata, pero no es de muchos años, es reciente, es de la 20 Asamblea hacia acá. En la 20 Asamblea nos definimos como partido socialdemócrata, en la 20 Asamblea, y deberán saber que entonces pertenecemos a la Internacional Socialista como partido político. Pero antes de abordar qué es todo esto, quisiera platicarles, o que platicáramos con respecto al origen ideológico del partido. Para empezar, ¿qué es ideología? ¿Qué es ideología y dónde surge, cuándo surge el término ideología? Sin que sea necesariamente una descripción así etimológica, me gusta a mí definir la ideología a partir de dos componentes. Ideal e idea. ¿Qué es el ideal? Porque a los jóvenes los identifican con los ideales, ¿no? Son idealistas. El joven es idealista. Pero habría que ver si pueden definir lo que es un ideal. Fíjense bien, los conceptos son muy importantísimos, son muy importantes, son importantísimos en toda carrera, y más en una carrera de carácter político. Un ideal es la actitud personal en la búsqueda de una perfección posible. El ideal es el ánimo de encontrar la voluntad de llegar a una perfección posible. Tú quieres que la sociedad sea mejor, que sea perfecta, que no haya injusticia, que haya libertad, que no haya tiranía, que todo mundo tenga uso, goce y disfrute de los bienes necesarios para su desarrollo, una sociedad perfecta. Entonces, tienes el ideal de esa sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te gustaría que el arte pudiese llegar a todos, que todos lo entendieran? Quieres un arte perfecto, una cultura perfecta. Entonces, tienes ese ideal. Quiero una sociedad democrática perfecta, donde la sociedad dicte las políticas públicas y la sociedad tenga todos las mismas oportunidades e idénticas seguridades. Eso quiero. Que no haya niños pobres, que no haya miseria, que no haya tanta desigualdad. Eso quiero. Entonces buscas perfeccionar a la sociedad y tienes ese ideal. ¿Qué es la idea? El conocimiento. El ideal te fija el objetivo. La idea, que es el conocimiento, el estudio, los aspectos teóricos, doctrinales, materiales, te dicen cómo. A ver, ¿cómo vas a lograr esa sociedad? ¿Cómo vas a llegar a ese modelo de perfección posible social? Entonces, viene el estudio, el análisis, los diagnósticos, las interpretaciones, para formar idea e ideal, la ideología. Entonces, la ideología es ese ideal que se nutre y se impulsa a partir del conocimiento, a partir de información objetiva y precisa, con los instrumentos científicos, sociales, para arribar a ese ideal, a esa perfección posible. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿alguien que no esté de acuerdo? No, digo, o alguna otra
idea con respecto al ideal. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir aquí, que un joven sin ideales, es como una lámpara sin energía eléctrica. Adorna, pero no ilumina. Y nosotros queremos jóvenes que iluminen. Y esa energía se llama conocimiento. Esa energía se llama estudio, se llama idea, se llama formación. Entonces, no basta con tener ideales, hay que tenerlos. Hay que convertirlos también en ideología. ¿Cómo? ¿Cómo y hacia dónde? Para no profundizar mucho sobre la cuestión del surgimiento del liberalismo, cuando surgió el liberalismo como corriente filosófica frente a la monarquía, frente a los señores feudales, al rey, al soberano, se desarrolla en el siglo XVII, el siglo XVIII, esta teoría, esta filosofía que busca darle privilegio a la libertad del hombre, a su libertad de conciencia, a su libertad de pensamiento, a su libertad de empresa. Surge así el liberalismo contra las ideas monárquicas, ¿sí?, de los reyes. Y ese liberalismo ha sido muy discutido y ha impactado muchísimo en el desarrollo de las sociedades. Cosa que no quiero irme a hacer un desarrollo académico de los temas, sino nada más a que nos ubiquemos en el contexto histórico. ¿Quién se acuerda de qué año fue la Revolución Francesa? 1789, ¿no? Antes de los 800. Ahí surgen los términos de izquierda y derecha. Han oído mucho eso, ¿no? Soy izquierda, eres izquierda, eres de derecha. ¿Dónde surge el término izquierda-derecha? En la Revolución Francesa, cuando se establece la Asamblea Constituyente en Francia, y había quienes defendían al monarca, defendían al soberano, al rey, y había quienes planteaban el desarrollo de un sistema liberal democrático, una democracia liberal que se estableciera en un documento fundante que sería la Constitución. Eran los constitucionalistas. Entonces, cuando se abre las sesiones, la Asamblea Constituyente Francesa, los que estaban a favor de los privilegios del rey se sentaron a la derecha, y los que estaban a favor del constitucionalismo, de una idea liberal de luchar contra la monarquía, se sentaron a la izquierda. Y hubo otros indecisos que se sentaron en el centro, que no se definían por un lado o por otro. Era la cumbre, el llano y la marisma, algo así les llamaban, pero era izquierda y derecha. A partir de entonces se identifica como derecha a todos aquellos que apoyan esquemas no democráticos y de privilegios de sectores específicos y minoritarios, como en aquel tiempo era la monarquía, el rey, el clero, etc. Y de izquierda, quienes defienden las libertades y el ejercicio de estas libertades en un ámbito democrático constitucional. ¿Queda claro dónde surgen izquierda, derecha? ¿Sí? Miren, años después, allá a mitad de los 800, empiezan a cuestionarse este mismo ejercicio de libertades, con respecto a la función de la democracia. ¿Para qué servía la democracia? Porque había quienes identificaban por el propio término, democracia es ¿qué? Demos, pueblo, kratos, poder.
gobierno del pueblo, el poder del pueblo. Pero ¿qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? ¿Todos? ¿Los más? ¿Los muchos? ¿La mayoría? Y resulta que en el desarrollo de ese concepto, pueblo significa mayoría. ¿Por qué? Porque deciden las mayorías. La democracia, en su sentido natural, por excelencia, es decisión, es elección. La democracia liberal tiene que ver con la posibilidad de que la mayoría decida, en un esquema de democracia representativa. Ustedes se acuerdan del origen de la democracia, ¿no? En el foro griego, donde todos opinaban, todos decían. Eso no es posible llevarlo a las sociedades que se fueron desarrollando. Por eso se da el esquema de democracia representativa. Y fíjense lo curioso. En una democracia las mayorías, que puede ser mayoría absoluta, mayoría relativa, deciden y eligen representantes. ¿Y quiénes gobiernan? Un grupo reducido. Un grupo reducido. En nuestra democracia votan millones de mexicanos para elegir 500 diputados. Y hacen las leyes 500. Elegimos a un hombre, presidente de la República, millones, y le damos la representación para que él ejerce el poder. Entonces, ¿qué tan pueblo es el pueblo en una democracia? En ese tiempo, empezaba el desarrollo industrial, fábricas, generación de riqueza, capital, trabajo asalariado. Doctrina, ojo con esto, surge una doctrina que va más allá del liberalismo democrático y que se llamó socialismo. ¿Quién puede definir lo que es el socialismo? Es la propiedad social sobre los medios de producción. Y la idea de Carlos Marx en aquel tiempo partía de la consideración de que la sociedad estaba dividida en clases. Los dueños de los medios de producción que generaban capital a través del trabajo del proletariado, y había una lucha constante. Entonces había que desaparecer esa lucha de clases, combatir el sistema capitalista que se basaba en la generación de riqueza a partir de la iniciativa privada, personal y la libertad personal para generar riqueza usando el trabajo de otros. Digo que no voy a ir mucho al detalle. Y empieza una lucha en el mundo por establecer el socialismo contra el capitalismo. En ese tiempo se da la Revolución Mexicana. ¿Sí? La Revolución Mexicana, ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? 1910. ¿Sí recuerdan? 1910. Cuando triunfa la Revolución Mexicana, ¿sí?, hubo una facción de ella llamada texto constitucionalista que decía: no se trata solo de sacar al dictador, sino de establecer las bases del desarrollo del país. Entonces convocan a un congreso para reformar la Constitución de 1857. ¿Y qué resulta? La del 17. Fíjense, en el mundo estaba creciendo la discusión ideológica entre socialismo y capitalismo. En el mundo, la Revolución Mexicana es el 10, el 17 se promulga la Constitución del país. Hubo debates ideológicos si seríamos un país socialista o, debido a nuestra vecindad con Estados Unidos, seríamos un país procapitalista. ¿Y qué decidieron los revolucionarios mexicanos? Establecer una vía propia, ni socialismo ni capitalismo. Somos nacionalistas y tenemos el mandato de una revolución que estamos inscribiendo en este documento que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aquí está inscrito el proyecto revolucionario. Fíjense, la Constitución del 17 no solo fue ley, fue una proclama de los derechos sociales. Fue la primera constitución política social del mundo. Fue norma y proyecto. Fue ley y programa. Ahí le metieron los revolucionarios lo que querían hacer en el país. Artículo 3, artículo 27, artículo 123. Proclama de derechos sociales. ¿Cuándo se da en el mundo la revolución socialista de octubre, rusa, soviética? ¿Cuándo? 1919. 2 años después de que se promulga la Constitución Política de México. La Constitución Política de México sirvió como documento de referencia en la construcción documental de la Revolución Socialista Soviética. Es decir, no fuimos a tomar nosotros de los soviéticos ideas. Surge primero en el país, en nuestro país, la idea de un proyecto propio. Sin embargo, en Rusia, en la Unión Soviética, se adopta el sistema socialista. Y alguien preguntaba, ¿el socialismo es democrático? ¿El socialismo es democrático? ¿Asocian al socialismo con la democracia? No es democrático. El socialismo pretende ser justo, pero no es democrático. ¿Por qué? Porque parte del establecimiento de una dictadura, y aunque le llama dictadura del proletariado, lo ejercen a través del Estado socialista, de una minoría gobernante, y no hay decisión del pueblo, no hay elección, no existen los procesos electorales, no se elige a sus gobernantes. ¿Me explico? Hay un solo partido, un partido que manda y decide en nombre del pueblo a partir de una revolución triunfante. Desde ese momento el mundo se divide en 2 grandes bloques hegemónicos: socialistas y capitalistas. ¿Sí? Socialistas y capitalistas. Estamos. Nada más que la Revolución Mexicana establece, sigue diciendo, ni socialistas ni capitalistas, nacionalistas. Nacionalistas con el dictado, con un proyecto, con un programa que surge de una revolución. Somos entonces nacionalistas revolucionarios. Ahora, los jóvenes tienen un rápido acceso a la información, que en nuestro tiempo no. Nos pueden echar mentiras y nos las creíamos hasta que investigamos. Pero ahorita pueden agarrar el teléfono y preguntarle al maestro Google lo que le estoy diciendo, ¿o no? Facilito, ¿no? Bien fácil. Bueno, ¿alguien le puede ayudar a entrar ahí con su teléfono o la computadora a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Por ahí. Hay teléfono. A ver, el artículo 3, fracción 2, está hablando de la educación, de la educación como factor fundamental de la construcción de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad. Y eso no ha cambiado desde el 17, cuando habla del criterio que deberá regir a la educación. Primero, damos una definición de democracia. ¿Qué entendemos los mexicanos por democracia? Y segundo, señalamos que seremos nacionalistas y dice por qué. ¿Sí lo puede leer? Fracción 2. Sí, fracción 2, creo que me les hizo dice el criterio.
el criterio para la educación. El criterio que orienta a esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad de acrecentamiento de nuestra cultura. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Fíjense, en la Constitución está nuestro proyecto ideológico. En la Constitución. Cuando dicen, ¿qué ideología tienen los priistas? Nosotros profesamos la ideología que surge de la Revolución Mexicana y se inscribe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quieres saber qué defendemos por democracia? Vamos a leer el artículo 3, fracción segunda, inciso B. Somos nacionalistas, pero entendemos al nacionalismo no como una condición de exclusión o como separarnos del mundo, sino como una situación que nos lleva a aprovechar nuestros recursos, a conocer a cabalidad nuestra situación como país, a defender nuestra independencia política, preservar nuestra independencia económica y promover el fortalecimiento de nuestra cultura. Ahí se define en la Constitución Política los ideales que constituyen la ideología de nuestro partido. Y si nos vamos al artículo 27 y 123, igual, es una invitación a que los lean, Fíjense, la corriente socialista fue muy insistente con las diferentes sociedades, en forma tal que cuando el Partido Nacional Revolucionario se convierte en Partido de la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas le da una tendencia socialista. Y en la Constitución Política se señalaba en el propio artículo 3 que la educación sería socialista. Y quedan por ahí, creo que en Veracruz quedan algunas escuelas, escuela primaria socialista. Obviamente, frente a la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la Guerra Fría entre capitalistas y socialistas, decidimos quitar esos elementos y decidimos quitarle al partido su carácter militar, porque ustedes deben saber que el partido tenía como un sector, al sector militar, que era el brazo armado del partido para defender el proyecto constitucional. Mi generación, y aquí veo algunos de juventud acumulada, mi generación creció con un trinomio ideológico: revolución, constitución, partido. ¿Ahora sí? Es nuestro origen revolucionario, nuestro proyecto de nación en la Constitución y el partido para defenderlo, como a través de la democracia representativa. Por eso hablábamos del proyecto revolucionario. ¿Qué sucedió? Que la sociedad fue cambiando, la sociedad fue creciendo, hubo mayor acceso a diferentes fuentes de información y de educación, y el partido no hizo las adecuaciones que debió haber hecho.
Fuimos un partido, fíjense bien, fuimos un partido, prácticamente partido de Estado. Surgimos desde el poder, como el partido del poder, para ejercer el poder, para conducir el poder en un proyecto revolucionario. La sociedad cambia. Hay quienes no piensan como nosotros y son también mexicanos. Y empezó a surgir grupos emergentes de oposición. Fuimos entonces un partido hegemónico, dominante. ¿Cómo nos decían? El monolítico, la aplanadora, el invencible. ¿No lo recordamos? Éramos el invencible. Así, pensar que el partido perdiera un municipio, si alguien decía, van a perder un municipio, están locos, ¿cómo creen que vamos a perder un municipio? Imagínense. Así crecimos. Y luego, cuando empieza a haber una transformación política en el país y se empieza a transformar el régimen democrático, el partido no cambiaba y empezamos a perder elecciones. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer municipio que perdimos? ¿Primer municipio? ¿No se acuerda? Mérida. Y luego perdimos Hermosillo. ¿Sí? ¿Cómo decía? Y luego perdimos Hermosillo. ¿Cuál fue el primer estado que perdimos? Primer estado. Baja California. ¿En qué año? Fíjense las instancias. En el 91. 89, 90, 91. ¿Cuánto hace? Imagínense. Entonces el tiempo común de perder un estado a perder 2 veces la presidencia de la República y estar como estamos. ¿Qué sucedió? En México se dio la transición democrática. Quiero que le pongan mucha atención a esto, por favor. Mucha atención. ¿Qué fue la transición democrática en México? ¿Qué fue la transición? ¿Alguien me lo puede decir? ¿O qué idea tienen de lo que fue la transición democrática en México y cuándo se dio? Esto es muy importante en la formación política ideológica. Transitamos de un régimen de partido hegemónico, dominante, controlador de las elecciones, a un régimen de pluralismo político, de competencia electoral. ¿Cuándo transitamos? Cuando surge el IFE, cuando se le entrega a los ciudadanos el control de las elecciones, cuando surgen los órganos jurisdiccionales, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hubo todo un proceso previo, que es interesante que lo platiquen, que lo analicen, que lo estudien, porque son materias para defender lo que vamos a construir. ¿Quién impulsó esa transición democrática? Nosotros. El PRI. El PRI impulsó las reformas constitucionales, legales, de entramado de organización para hacer más democrático este país. Y lo que hicimos con eso fue abrir los cauces para que nuestros adversarios nos derrotaran por la vía democrática. La transición se da cuando surge ese pluralismo que puede disputar el ejercicio del poder a través de las elecciones. Es una transición y es un cambio de sistema político. Estamos hablando de los años 80. De los años 80. ¿Hace cuántos años? ¿Sí? Póngale del 85 para... ¿Cuánto hace? Hace 35 años que en México empieza a consolidarse la transición democrática. Y entonces el PRI empieza a perder elecciones. ¿Saben por qué? Porque no cambiamos nosotros. Porque nosotros no cambiamos. Porque nos mantuvimos igual. Porque seguimos con las mismas simulaciones. Porque seguimos con las mismas mentiras. Tenemos comités seccionales en los estatutos. ¿Existen?
Nuestra organización territorial está desfasada. Hay que analizar por qué fueron seccionales y qué son ahora. Somos un partido para mantener una estructura de sectores, cuando la lógica universal, nacional, nos dice que la política se hace con los ciudadanos, con intereses y causas que emergen de los intereses y causas de los ciudadanos. ¿Somos un partido democrático? No somos un partido democrático. Nos quedamos con la costumbre del poder de ese partido hegemónico presidencialista autoritario. Fíjense, cuando perdimos el 2000, en todo el mundo, no solo en México, en todo el mundo, los politólogos del mundo decían: muere el último de los partidos hegemónicos del mundo, desaparece el último de los partidos totalitarios del mundo. Sacaron nuestra esquela. Todo el mundo habló de la muerte del PRI. Nos sirvieron 12 años en la oposición. Nos sirvieron 12 años en la oposición, porque logramos reconstruir. Y fíjense que fue en la oposición cuando establecemos con claridad nuestra definición ideológica y decimos: sí, somos nacionalistas y revolucionarios, pero nos insertamos en el campo de la socialdemocracia, que tiene mucho que decir en términos objetivos y concretos en materia de programas y acciones de gobierno. Y un día, cuando quieran, para no hacer muy pesado esto, un día nos invitan y analizamos a la socialdemocracia y el liberalismo igualitario, que es nuestra base ideológica actualmente. Logramos recuperar la presidencia de la República. ¿Y qué seguía? ¿Qué seguía? ¿Ir a fondo o no? Seguía ir a fondo con ese proyecto ideológico. Seguía demostrarle a la sociedad que recuperamos la presidencia para instaurar un régimen socialdemócrata de mayor justicia, de mayores oportunidades, de igualdad de seguridades para todos los mexicanos a partir de su nacimiento. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque somos corresponsables, tanto los que cometieron los hechos como quienes los consentimos. ¿Qué nos pasó? Perdimos la brújula ideológica y restablecimos en el PRI el sistema presidencialista autoritario y antidemocrático. En esos 12 años hicimos procesos abiertos para elegir dirigentes y postular candidatos. En esos 12 años recuperamos estados y municipios y mantuvimos congresos. La gente dijo: el PRI ya aprendió la lección, ya aprendió que debe ser un partido de nosotros, o sea, de la sociedad, que debe ser un partido fiel a sus orígenes revolucionarios, que debe ser un partido fiel al proyecto constitucional. Le vamos a volver a creer, porque con su derrota y todo lo que aprendió, ahora va a ser un partido más útil para la sociedad. ¿Y qué nos pasó? Perdimos la brújula ideológica. Restablecimos en el partido el sistema presidencial autoritario y antidemocrático. Y a nivel de ejercicio de gobierno, privilegiamos los altos intereses económicos de la oligarquía nacional y nos olvidamos de los programas sociales. Nos mantuvimos en programas asistencialistas fuera de todo esquema de participación democrática de la sociedad en la definición, vigilancia y rumbo de las políticas sociales. ¿Qué pasó? Que no fuimos transparentes. ¿Qué pasó? Que no solo no fuimos transparentes, fuimos corruptos a los ojos de la sociedad. Nos convertimos en un partido que restablece el autoritarismo antidemocrático, que pierde la brújula ideológica, que defiende intereses del gran capital y no de la sociedad,
y que abandona su militancia. ¿Qué resultado esperábamos entonces? ¿Qué resultado esperábamos? El que nos dio la gente. Les pregunto, ¿ganó Morena? ¿Ganó Morena? No, perdió el PRI. Esa es la realidad. La gente no votó por Morena. Tengamos claro, la gente votó contra ese PRI que la traicionó, que traicionó su confianza, que se fue a excesos, que la Casa Blanca, que Obrador, que los contratos multimillonarios, que la estafa maestra, que en Malinal, bueno, hasta de lo que no tuvimos culpa, Ayotzinapa, estos los culpables fueron ellos, pero fuimos incapaces de comunicar. Fuimos incapaces de comunicar y decían, ¿por qué no sale el PRI a la defensa de los proyectos, de las reformas estructurales? Y decíamos como dirigentes, pues que no le entendemos. No sabemos si realmente o no. A ver, estamos hablando no de historia, ¿eh? Estamos hablando del PRI. ¿Sí? Entonces, ¿qué queríamos que pasara? Sin embargo, muchos periodistas que tenemos, me sumo a ellos, un ADN institucional, de respeto al liderazgo político del presidente de la República, de respeto a la institucionalidad y a la verticalidad de la toma de decisiones. Seguíamos esperando a ver si podíamos cambiar el rumbo, si podíamos modificar algo. ¿Y saben qué? No lo hemos hecho. A la fecha no lo hemos hecho. Parece como si nada hubiese ocurrido. Pero déjenme decirles, esta calma, esta aparente calma, es un ojo de huracán. Es un ojo de huracán político partidista que va a desatar su furia, entiéndalo bien, va a desatar su furia ¿cuándo? Después del día 1 de diciembre. Porque ahí termina, ahí concluye una fase de la vida institucional del partido y empieza otra. Ahí termina el régimen priista de 6 años, pero debe terminar también una fase histórica del partido. Tenemos que construir la quinta etapa del partido. ¿Por qué hablo de quinta etapa? Primero, Partido Nacional Revolucionario, que es el partido que le da cauce, proyecto, programa, vía a la revolución. Segundo, Partido de la Revolución Mexicana, que es el partido que le da base social, que agrupa, que le pone causas sociales, que forma gremios, organizaciones para defender ese proyecto social revolucionario. Tercero, el partido que lleva a la revolución a consolidarse en la construcción de instituciones. Frente a una guerra fría en el mundo, define la vía mexicana, la vía propia, el nacionalismo revolucionario, como un proyecto ideológico con origen y con destino, el PRI. Cuarta etapa, el PRI que no cambió de nombre, pero cambió de situación frente a la transición democrática que vivimos en nuestro país desde mediados de los años 80. Un partido que tenía que ser competitivo, un partido que dejó de ser el partido del poder o en el poder, un partido que tenía que ser un partido de ciudadanos, un partido que luchara, que fuera competitivo y eficaz electoralmente, que recibe un gran golpe el año 2000 y que aprende a ser un partido del 2000 a 2012. Esa es la cuarta etapa del partido. Ahora viene una quinta etapa, la etapa de la refundación del partido, la etapa de la reconstrucción ideológica, la etapa de un PRI que sin perder el rumbo ideológico
sin perder sus bases originales, sin perder su proyecto histórico, se convierte en un partido útil para la sociedad y en un partido que debe servir para llevar a ciudadanos al ejercicio del poder, pero orientados en un proyecto, en una meta ideológica. Ese es el reto. Quien no acepte ese reto, quien no esté consciente del reto que implica construir una quinta etapa del partido, no tiene nada que hacer en este país. Porque un partido sin ideología, ¿saben qué es? Un partido sin ideología es un club social de personas que quieren llegar al ejercicio del poder por el poder mismo o para beneficiarse. Ya se acabó el PRI. Ya se acabó el PRI de que ¿y qué posición me van a dar? ¿Y cuánto me van a pagar? Y me toca a mí. Y yo quiero ser diputado. No digas quieres ser diputado. Di quiero servir al país. Quiero servir a la sociedad. Quiero llegar al Congreso para desde el Congreso impulsar estos aspectos del proyecto ideológico del partido. El PRI de las ambiciones personales debemos enterrarlo, sepultarlo para que este partido sea viable para el país. Por eso insisto en que la piedra angular para reconstruir al partido es su afirmación ideológica. Su afirmación ideológica. Si no tenemos ideología, no podemos construir democracia. ¿Han leído la declaración de principios del PRI? Son 20 cuartillas. Son 20 cuartillas. Pero hay una partecita que debe ser un cuarto de página. ¿Alguien podemos meternos a la declaración de principios? Y ahorita lo que se meten a la declaración de principios. Les recomiendo un libro. Un libro que se llama La democracia en 30 lecciones. Es de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Ahorita que tengas la declaración de Giovanni Sartori. La democracia en 30 lecciones. Les platico un poquito de ese libro y por qué se lo recomiendo. ¿Cuánto llevo hablando? ¿Sí? Lo que digo es que un día le dijeron a Sartori, que es un académico italiano, ¿no? Oiga, necesitamos que la ciudadanía comprenda lo que es la democracia. ¿Ya tienes? A ver, hay una parte que dice nuestra ideología o nuestro proyecto ideológico. A la mitad de la página. Bueno, las de la pantalla está centrada. Para que vean todo lo que platicamos se concentra en ese párrafo. Somos un partido nacionalista. El partido declara su ideología como tal. Creo que me la apunté, después de decirlo. Pero miren, una cosa con otra. A Sartori le dijeron, lo retamos a hacer un programa de televisión donde usted explique en pocas lecciones lo que es la democracia. Pero deben ser cápsulas de un máximo de 4 minutos. Máximo de 4 minutos, porque es televisión y es tiempo de mayor rating. Y Sartori hizo 30 cápsulas que se las grabaron. Y de esas 30 cápsulas de 4 minutos explicó a la sociedad italiana todos estos aspectos de la democracia. Pasaban una cápsula diaria. ¿Sí?
una cápsula diaria, y tuvo un éxito fabuloso. 4 minutos de exposición son 2 cuartillas. Entonces, estas 30 lecciones, cada lección no es más de 2 páginas y media. Y es un documento extraordinario para comprender el proceso de formación y la definición de la propia democracia. Les hago un reto para concluir ahorita con lo de ¿qué? ¿Sí? ¿Es lo de orientación ideológica Sí, del partido? esa. ¿Tú lo lees? Esa. Orientación ideológica del partido. Somos un partido que se sustenta en los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, que plantea como postulados fundamentales el nacionalismo, las libertades, la democracia y la justicia social. Con base en ellos, el partido promueve el ejercicio del poder hacia el desarrollo económico, político, social y cultural de México, y sostiene una tendencia ideológica que lo vincula a la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Una síntesis. En otra ocasión me invitan y analizamos socialdemocracia. Miren, este libro se lo voy a regalar, se lo envío a quien me mande a mi correo, a quien mande a mi correo, que fue mi correo, una vez que lean la declaración de principios, que no son más de 20 cuartillas, que me digan por qué quiere seguir siendo priista. ¿Por qué y para qué quiere seguir siendo priista? A partir de la declaración de principios del partido, que son 20 cuartillas. Quien me mande, digo, no les pido un ensayo, ¿no? Quien me mande así, yo soy y quiero seguir siendo priista por esto, le mando a donde me diga el libro de Sartori. El libro se publicó en 2018, o sea, es reciente. El correo es bien sencillo: alfaromexico@gmail.com. Me ponen su correo o la dirección donde quieran que les mande el libro. ¿Por qué soy y quiero seguir siendo priista? Y el que no quiera seguir siendo, pues. Entonces, miren, concluyo con lo siguiente: se quedó alfaromexico@gmail.com, les mando el libro, ¿no? Y a la mejor reflexión le mando otro libro muy bueno, de Sabater. Fernando Sabater tiene 3 libros: Política para Amador, Ética para Amador y Las Preguntas de la Vida. Que todo aquel que se dedique a la política debería leerlos, ¿eh? Política es conocimiento, ya dijimos, no solo ideales, idea también. Concluyo con lo siguiente: ganó Andrés Manuel López Obrador. En 1985 se crea la primera corriente de opinión en el partido. Se llamó Corriente Democrática. La encabezaban Cárdenas y Muñoz Ledo. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Mis compañeros generacionales van a recordar. Se presentaron como Corriente Democrática y pedían la postulación democrática del candidato a la presidencia de la República y la apertura de los procesos internos a la base militante. Pedían la elección democrática de dirigentes y candidatos. Y se les dijo: eso de corrientes no existe aquí en el frente. Y yo recuerdo el discurso de Muñoz Ledo: ábranse a las ideas universales. Los partidos democráticos del mundo, en las democracias modernas, se sustentan en corrientes de opinión. ¿Y saben qué hizo la dirigencia del partido? Los corrió de la asamblea. Los corrió. Era Adolfo Lugo, y el presidente de la República era Miguel de la Madrid. Y yo era la dirigente juvenil, pues estuve y llevo una excelente relación con Porfirio, ya el viejito Porfirio. Fue una corriente que los corrieron de la asamblea,
los corrieron de la asamblea y por poco los expulsan. Y saben que este 1 de diciembre Porfirio Muñoz Ledo le va a poner la banda presidencial a un miembro de esa corriente. Un presidente priista, Peña, le va a entregar la banda a un expresidente del PRI nacional, Porfirio Muñoz Ledo, para que se la entregue a un expresidente del Comité Estatal del PRI en Tabasco, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador, otro priista. Rechazamos las corrientes. Colosio inscribe las corrientes de opinión en los documentos básicos y ahora las corrientes son un derecho. Suscribir corrientes de opinión es una garantía y un derecho para los militantes del partido. Pronto van a aparecer 2, 3 corrientes de opinión. Revísenlas, analícenlas, vean las propuestas. Nosotros estamos impulsando una que se llama Movimiento Líder. Y hablo de nosotros, que somos un grupo de amigos grande de todo el país, que queremos una reconstrucción, una refundación del partido sobre bases inteligentes, propositivas y sobre todo fundadas en la reafirmación ideológica del partido. ¿Por qué se llama líder esta corriente que estamos ya en cierres para darla a conocer? Porque de todo lo que se ha demandado los militantes después de la derrota, todo se concentra en 5 conceptos, cuya primera letra de cada uno de ellos forman las siglas de líder. Legalidad, es decir, respeto a nuestra norma estatutaria, respeto a las leyes, no simulación, respeto a la disposición estatutaria de cómo se integran los órganos de dirección, inclusión, el partido es de todos, el partido no pertenece a unos cuantos, en el partido todos somos corresponsables. Democracia interna en la elección de dirigentes y postulación de candidatos y en la toma de decisiones. Eficacia, dejamos de ser un partido eficaz para abanderar causas, perdimos eficacia electoral, perdimos eficacia de comunicación, perdimos eficacia de activismo, perdimos eficacia ideológica. Eficacia para la refundación del partido. Y refundación significa que sobre la misma base ideológica tenemos que construir un edificio diferente. ¿Cabe cambiarle el nombre o no? Eso ahorita no importa. Lo que importa es afirmar la ideología del partido y hacer esa nueva ingeniería de organización en una nueva estructura de trabajo que responda a la realidad de nuestro país y a las demandas de la sociedad. No puede ser que digamos el viejo PRI y el nuevo PRI. Hablemos del proyecto ideológico. Le podemos seguir llamando PRI o le podemos cambiar de nombre, pero lo que no puede cambiar es nuestro proyecto ideológico constitucional. La revolución hoy tenemos que conducirla nosotros. La revolución nos da origen, pero no nos resuelve los problemas del futuro. ¿Quién los resuelve? Nosotros con esa base, con ese fundamento ideológico. Entonces, es la invitación a seguir siendo priistas responsables, priistas con ideología, jóvenes idealistas, militantes que sean lámpara, pero que iluminen, que no solo adornen. Ese es el reto. El reto es mantener el proyecto ideológico y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. El futuro inmediato y posterior del partido está en manos de todas y todos nosotros. Muchas gracias.